había que cobrar al ver a tu esposa, la que fue mi novia, yo leí sus ojos. El mercadillo intercultural es un mercadillo que se realiza, como bien decías, desde hace 6 ediciones y es para, dar voz a todas las asociaciones que están en Oviedo, para que se conozcan entre ellas, para que lo conozca la población general de residentes en Oviedo, toda la ciudadanía, y que sea un foro, de conocimiento mutuo y de conocimiento y de expresión de cada una de las culturas que hay, en artesanía, en expresiones, en cultura, en danza, bueno, es un foro que aporta al Ayuntamiento de Oviedo para que puedan expresar lo que hacen y también vender ciertos artículos artesanales para financiación de sus fines, con sus fines sociales. Desde que iniciamos los primeros pasos de este 6º mercadillo intercultural, la respuesta ha sido positiva, si bien sí se nota que anteriormente había otro gestor que tenía mucha experiencia de los 5 últimos años, entonces sí es verdad que nos ha faltado ese pequeño tirón, pero bueno, la respuesta de las asociaciones siempre muy positiva. En general yo creo que hubo una buena asistencia, la gente respondió de manera muy positiva. Sí quiero también, que ya lo comunicamos a los encargados, a Cristina del Ayuntamiento de Oviedo, que para la próxima edición vamos a vincular más cosas, vamos a vincular gastronomía, que todas las asociaciones puedan mostrar lo que saben, lo que tienen. Algunas dependen de artesanía, otras de gastronomía, entonces la idea es enriquecer este evento multicultural, ya que lo hay, que se abran más espacios para este tipo de eventos multiculturales, porque tenemos que aprender a convivir, integrarnos de manera muy continua. El Ayuntamiento de Oviedo quiere continuar dando voz a todas estas asociaciones y más, aquellas que pues por una o por otra causa pues sea que se hayan enterado tarde o no hayan podido participar porque las fechas se van moviendo siempre a necesidades que tengamos de los espacios más adecuados a lo que vayamos a hacer. Se valora positivo porque si en escasas 16 horas, que es lo que ha estado abierto este mercadillo, han pasado por aquí unas 4.900 personas, siempre se valora evidentemente como positivo. Además, el último día no ha acompañado mucho la climatología, hemos tenido mucha oferta cultural en Oviedo y aun con eso hemos tenido una muy alta participación. Bueno, yo pienso que los extranjeros y las asociaciones debemos aprovechar todos los espacios que nos puedan brindar para mostrar nuestra cultura, para mostrar nuestras costumbres, para expresarnos, para decir lo que pensamos, y yo pienso que estos espacios que organiza el Ayuntamiento y los que podamos organizar nosotros, debemos aprovecharlos. Yo desde aquí pido siempre a las asociaciones que aprovechemos los espacios y nos vinculemos de manera especial.